Actualmente podría decir yo que es un clima más amable de lo que pudo haber sido hace un tiempo, ¿sí? Yo pienso que aquí se ha hecho muy evidente el calentamiento. Llueve menos, en términos generales. eh, no hay ya, no se puede preestablecer cuándo va a llover y cuándo no. Uno no podía vivir sin el almanaque Bristol, porque efectivamente el almanaque Bristol te daba a conocer lo que se llamaban las cabañuelas. Eran los regímenes de lluvia y cuándo podías, estaba en detalle todo lo que podías cultivar, a qué horas exactamente. Este sector todo fue muy de vocación papera. Aquí pelaron todas estas montañas para poder sembrar mucha papa, porque esto era, aquí hubo un bosque nativo muy bonito, muy importante, del cual hay sus manchas o sus pedazos donde ves bien cuáles son las especies que eran de acá y todo eso. O sea, el nivel freático era mucho más alto, porque cuando tú estás haciendo esas excavaciones con esas maquinarias poderosas, montañas se van resquebrajando y el agua se va profundizando cada vez más. Yo creo que tú no necesitas el gas, uno tiene que tener su energía solar y yo lo que tengo es una estufita así grande de 2 resistencias a gas con una balita de este porte para, para cocinar en caso de que se me vaya la energía. El lote tiene muchas condiciones privilegiadas, como el hecho de ser como un descanso. Entonces aquí hay unas vertientes de agua que no existen en otra parte. Aquí la capa vegetal de este condominio es maravillosa. Todavía hay un pedacito boscoso muy bonito. Y ahora no dejo entrar animales ni nada. Me parece más importante conservar ese bosque. El bosque es el bosque y ellos, no más que tú los dejes ahí quietos y ellos vuelven a salir. La diferencia más grande que tú consigues acá es el silencio, como lo puedes escuchar, que se escucha el silencio. Y escuchas las abejas y todo tipo de pájaros. Desde por la mañana, tú sabes cuáles, qué horas son, de acuerdo a los ruidos. Y otra cosa bonita, como hay reservorios y piletas y todo eso, también el croar de las ranitas, de los sapos y todo. En este sitio de los pájaros, como hay tantas florecitas y árboles, puff, eso oyes cantidad. Eh, aquí hay una gran variedad de aves, pero hoy en día hay muchas cosas que tú no esperas encontrar, como por ejemplo las lechuzas y también unas pavitas andinas. Aquí procuramos de que se respeten lo que la alcaldía exige, que es que haya un 70% de árboles nativos en el área de ocupación. Todavía conservamos árboles de más de 200 años, uno que otro, y otros que se sembraron hace ya mucho tiempo, entonces es bien bonito. Por eso el lema es el retorno al verde. Entonces la solución para aislar cualquier cosa de la otra, siembran las eugenias y está inundado todo de eugenias. Se acabó, ¿sabes? Se acabó la riqueza que había antes, al menos antes se tomaban el trabajo de hacer una cerquita de pino. En términos generales la gente piensa como si la vegetación o el entorno fuera pues algo por añadidura y piensan solamente en cómo les gustaría que fuera la casa, pero sí. Otra cosa que yo he visto, yo siempre les digo, pero por favor, no, tengan en cuenta la energía solar. Entonces, yo veo que el sentir de la gente, ay, es que eso es tan feo, ¿no? Los paneles. Yo digo, pero a ver, sí, uno los termina viendo divinos. Aquí realmente en todos estos sectores hacen muchos cortes de luz. Hay mucho, o la luz viene con unos picos muy grandes que causan daños y todo ese tipo de cosas. A veces dura 2, 3, 4 días sin poner la luz porque hay un daño grande o lo que sea. Y eso día por día sucede con más frecuencia.